La primera ponencia que va a entrar por videoconferencia es a cargo de Asier Maiztegui. Asier es el responsable de la unidad de energía de Tecnalia y nos va a hablar de tendencias en sostenibilidad y descarbonización en la industria. Sí, hola, buenos días. Hola, Pues Asier, buenos días. se me escucha bien, ¿verdad? Se escucha perfectamente. Bueno, pues Puedes lo empezar primero, cuando quieras. vale, pues estupendo. Comentaba que lo primero, bueno, pues agradeceros que nos hayáis hecho partícipes de esta jornada, pues porque al final intercambiar experiencia y conocimientos, pues eso siempre viene bien a todos. Lamento no poder estar ahí presencialmente, pero entre los Teams y reuniones presenciales yo creo que todos os están y nos están volviendo locos. Con lo cual, pues hacemos lo posible por estar presentes en distintos sitios. Bueno, yo tenía preparada una presentación en torno a la relevancia, no en sí de la sostenibilidad, que es un concepto como muy amplio y abarcador, como sabéis, sino con uno de los principales epígrafes que en estos momentos además está removiendo los cimientos de la economía en Europa y tiene que ver con los compromisos de neutralidad climática a 2050, que parece que lo veíamos inicialmente como muy lejano y sin embargo está sacudiendo de forma importante a las empresas, ¿no? Porque tiene connotaciones de inversión que no estaban previstas y sin embargo sí o sí, pues todas las entidades, organizaciones, empresas del sector privado las vamos a tener que llevar a cabo. La presentación la he preparado en dos partes. Procuraré no extenderme y las dos partes ah, están divididas de tal manera que podamos repasar lo que suponen los conceptos básicos acerca de una huella de carbono, una huella de carbono organizacional, de producto, las diferencias respecto a una huella ambiental, pues porque entiendo que en el auditorio pues habrá perfiles profesionales de todo tipo. Para algunos esto estará muy superado y sin embargo para otros sea interesante. Y esto al final no deja de ser el preludio de lo que luego vamos a dar con más profundidad y con una perspectiva ya no tan técnica, que tiene que ver con las implicaciones de la descarbonización en la competitividad de las empresas, industriales o no industriales. Bueno, pues a ver, os voy a compartir un documento, me comentéis si lo veis bien. ¿Veis bien la presentación? No se ve la presentación. Bueno, yo creo que sí, Sí, ¿verdad? ahora sí, ahora sí. Bueno, esto lo vamos a pasar rapidito porque yo creo que es como muy sencillo, ¿no? Intuitivo de poder empezar. Pero conviene muy bien tener claras pues, una serie de cuestiones, ¿no? En primer lugar, bueno, este es el guión que había preparado esta primera parte, unos conceptos generales, que entendamos bien lo que supone, ¿no? Las implicaciones de un análisis de ciclo de vida, que es la parte troncal de una huella de cualquier tipo. Luego hablaremos sobre la situación y los desarrollos normativos, algunos que tienen que ver con estos conceptos, tanto desde el punto de vista de la huella de carbono como la huella ambiental. Y luego ya entraremos en harina con la segunda parte de la charla. Los conceptos fundamentales, y esto nos viene muy bien tener la mano, tenemos que diferenciar claramente lo que supone una huella de carbono y una huella ambiental en términos de que la huella de carbono, como algunos ya sabéis, pues es la suma de las emisiones, ¿no? De efectos de gases invernaderos que se producen tanto de forma directa como indirecta. Luego veremos esto, qué es lo que implica, ¿no? Pero, en todo caso, siempre bajo una perspectiva de ciclo de vida. La huella ambiental va mucho más allá y al final habla acerca de los potenciales impactos ambientales, siendo uno de ellos las emisiones de gases de efecto invernadero. Y de nuevo, la perspectiva es tanto emisiones directas como indirectas como una visión de ciclo de vida. Esta transparencia que ves aquí ilustra muy bien lo que acabo de decir. Al final, la huella ambiental pues, se ciñe a una serie de categorías de impacto, como denominamos, es decir, pues hablaríamos de eutrofización, de gestión del agua y entre ellas, lógicamente, las emisiones GEIS. Entonces, como veis ahí, pues en realidad podríamos hablar de distintas huellas individuales, ¿no? Algunas de ellas la huella hídrica, la huella de carbono y la huella ecológica, por ejemplo, ¿no? No es que ninguna tenga más relevancia que otra. La cuestión es que las emisiones GEIS es una cuestión en la cual se ha politizado, en el sentido pues, pleno de la palabra, pero hay otras huellas que son igual de importantes o más, como es el caso de la huella hídrica. Esto depende al final de la región en la que estemos hablando y depende también
de las emisiones, ¿no?, de las que una empresa sea responsable en el sector en el que opere. Como decía, en términos generales, puesto que Europa ha definido una política climática en la cual tenemos que ser neutros en carbono, pues en estos momentos nos encontramos con que las emisiones GI se han priorizado respecto a otro tipo de emisiones, y esto pues creo que no es un punto de vista adecuado, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y en principio pues es con lo que tenemos que tirar. En muchas regiones, fijaros que la carencia de agua o incluso muchos procesos industriales, tanto de generación de energía como de índole, requieren cantidades masivas de agua y, sin embargo, no sabemos por qué razón no se le da la misma relevancia. Bueno, siendo esto así, lo que haremos será desglosar de alguna forma qué es lo que implican las emisiones relacionadas con gases de efecto invernadero. Bueno, respecto a las huellas, pues una diferencia muy sencillita. Tenemos huellas tanto de producto como de organización. Y en la parte ambiental sucede exactamente lo mismo. ¿Qué significa el ciclo de vida? Bueno, pues el ciclo de vida al final no deja de ser más que una aproximación acerca de la vida en servicio de cualquier producto, sus componentes, hasta la parte que tiene que ver con pues, la disposición final, vertido, reutilización. El análisis de ciclo de vida, desde un punto de vista más metodológico, pues lo podéis ver aquí cómo se concibe, ¿no? Al fin y al cabo esto está normalizado y además existen herramientas que nos permiten pues, llevar a cabo cálculos del impacto ambiental o en las emisiones GI a través de un concepto de ciclo de vida, y en el cual lo que vamos a hacer para llevar a cabo un análisis es definir una serie de entradas, básicamente la tipología de recursos que vamos a utilizar y la componente energética, y luego, lógicamente, tendremos una serie de salidas en términos de emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y otro tipo de vertidos. Y entre medias, pues todos los procesos necesarios para poder transformar. Este proceso, este análisis de flujo, nos va a generar una serie de impactos ambientales que están categorizados. Entonces, cualquier producto, transformación, servicio, lo que haremos será tamizarlo a través de un análisis de ciclo de vida, y ese análisis de ciclo de vida, como consecuencia, nos aportará un output, que serán las categorías de impacto que vemos aquí y otras, que más adelante aparecerán listadas. Es decir, como veis, esto va más allá de los gases de efecto invernadero, ¿no? Lo que es el calentamiento global. Hablaríamos de la destrucción de la capa de ozono, la acidificación, eutrofización, etc. ¿no? Bueno. Como os podéis imaginar, a estas alturas, todos los procedimientos de análisis están ya muy normalizados. De hecho, ya en los años 90 y largos, principios de los 2000, es cuando se empezó a normalizar el concepto de huella de carbono, declaraciones ambientales, etcétera. Con lo cual, pues ya tenemos una trayectoria de 2 décadas y pico, a los cuales tenemos pues información normativa, incluso certificaciones que pues nos permiten, ¿no?, tratar de estimar cuál es el impacto de cualquier producto o servicio. Las normas de referencia que se utilizan en producto, por ejemplo, pues son las normas de la serie 14.000, 040 o 044, por el caso del análisis de ciclo de vida, donde aparecen pues, una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta para que la información que podamos aportar tanto a los grupos de interés, el mercado, etcétera, sea una información comparable y trazable, porque ya sabéis que, en materia ambiental y principalmente este tipo de información, pues a veces la manera en la que comunicamos, ¿no?, en qué tipo de emisiones incurrimos, pues no siempre es una información objetiva o directamente comparable entre unos y otros. Con lo cual, sí es cierto que pues, ha existido tradicionalmente, yo diría que una deformación de la información, aquello que se llama el greenwashing, ¿no? Bueno, cuando llevamos a cabo un análisis de ciclo de vida, que es necesario para evaluar una huella de carbono de producto, servicio, organizacional, tenemos que entender cuáles son las etapas fundamentales, ¿no? Entonces son 4, por simplificar, lo cual nosotros inicialmente vamos a definir un objetivo y un alcance, es decir, tenemos que acotar de dónde a dónde empezamos y terminamos. Esto es muy importante porque fijaros que aquí tuvo de ejemplo a principios de los años 2000, pues se produjeron una serie de pugnas importantes entre distintos sectores de materias primas, de materiales, concretamente entre los metálicos, por ejemplo, y los productos más del ámbito de los polímeros, ¿no? ¿Por qué? Porque unos permitían un reciclado relativamente sencillo y la incorporación de nuevo en la cadena de valor, mientras que otros, pues no lo tenían tan complejo y era difícil, ¿no?, además desde un punto de vista económico, poder recuperar parte del producto.
Eso hizo que desde el punto de vista normativo algunas normas pues hubiera una pelea importante entre dónde empezamos y dónde terminamos en nuestro análisis de ciclo de vida. ¿No? Es decir, había grupos que estaban interesados en la parte final volver a utilizarla y sin embargo otros pues no tanto. Esto es importante porque no sirve de nada aportar información ambiental acerca del impacto de lo que hacemos en nuestro día a día si esa información de alguna forma no se puede comparar con otros, ¿no? Bueno, por eso es importante la definición del objetivo y alcance. Luego, como vemos, toda esta información de alguna forma se certifica, se verifica, que eso le da cierta credibilidad, efectos comparativos y de trazabilidad. Bueno, una vez que hemos definido el objetivo y alcance, el segundo paso es llevar a cabo un análisis de inventario de entradas y salidas, como decíamos antes, ¿no? Es decir, cuáles son los recursos de los que partimos, los procesos de transformación y luego finalmente cuál es el output que obtenemos, ¿no? Y a partir de las salidas, lo que hacemos es llevar a cabo una evaluación de impacto a través de las categorías de impacto que hemos dicho antes, ¿no? Y luego llega la parte más relevante, que esto, pues lo hay que hacer como sucede siempre, es interpretarlo, es decir, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido gestionar una información, procesarla y luego lo que tenemos que ver es qué es lo que nos aporta esa información desde un punto de vista de mejora, ¿no?, de nuestros procesos. Desde el punto de vista de definición, objetivo y alcance, fijaros que lo que os he compartido, os he explicado, aquí lo tenéis ya pues, mucho más detallado, es decir, cuáles son las cuestiones que hay que considerar, ¿no? Pues la parte del alcance, cuál es la unidad funcional, cuáles son los procedimientos que utilizamos, ¿no?, en la asignación de cargas, como determinamos, ¿no?, estos iniciales de calidad de los datos, es decir, la certidumbre de los datos que obtenemos, pues todo esto es muy importante. O sea, de hecho, normalmente en cualquier análisis de estos hay una parte final que no siempre se tiene en cuenta, que es la estimación de la incertidumbre asociada al proceso, ¿no? Y eso es muy importante porque quiere decir que si al final obtenemos un valor del que fuera, pero tiene incertidumbre muy amplia, pues hombre, el rigor quizá con el que estamos aportando esta información ambiental no es el propio, por lo cual tenemos que volver arriba y ver dónde podemos obtener mejores datos para que, pues lógicamente, esa información tenga más utilidad, ¿no?, más credibilidad. El alcance, fijaros, esto es muy importante, ¿no? Las tipologías de alcance, y además luego lo explico aquí de forma ya más parafraseada, pero de forma gráfica lo veis aquí, ¿no? Es decir, cuando se aporta información ambiental, fijaros que también es cierto es que lo que podéis tener en vuestras manos es cierto, pero depende de cuál sea el tamiz, ¿no?, el filtro que pongamos. Y aquí tienes distintos filtros, es decir, si yo considero un análisis de vida en la producción, lo que se llama de puerta a puerta, claro, la información que voy a aportar es certera, pero la visión con la que he evaluado el impacto del producto es muy limitada, con lo cual es muy importante indicar, bueno, pues el análisis que hemos hecho tiene este alcance. Cosa que no será el mismo, por ejemplo, cuando extendemos y llevamos a cabo pues, un análisis desde los recursos primarios hasta ya las puertas de producción, cradle to gate, o por ejemplo cuando vamos y utilizamos parte de los residuos que ya hemos depositado y los recirculamos en el proceso, ¿no?, que es lo que se llama pues, un proceso de cuna a cuna, que es el propio que se debe utilizar en cualquier análisis de previda. Porque en otro caso la información que tenemos, vamos a ver, es una información sesgada y deformada, por cuanto que es incompleta. Aquí tenéis pues, la definición de cada una de ellas y normalmente con la que solemos trabajar a efectos comparativos es tratando de vincular todo el proceso, ¿no?, desde que extraemos la materia prima hasta la que la volvemos a recircular en los procesos. Bueno, posteriormente lo que tenemos que hacer es el inventario del ciclo de vida, que lo comentábamos antes, es decir, toda la información asociada a la recogida de datos entre las entradas y las salidas que obtenemos, y con las salidas lo que tenemos que hacer es la evaluación del impacto final a través de las distintas categorías de impacto. Vamos a ver, en total categorías de impacto podéis encontraros, creo que aquí están listadas como 18, y ya ves que son muy amplias. No es necesario trabajar sobre todas, depende de cuál sea la utilidad de la información que queramos gestionar o hacia dónde pudiera estar dirigido el impacto, ¿no?, de nuestros procesos. Como os decía, bueno, pues hoy por hoy el indicador de más peso, que además pues, limita, ¿no?, y condiciona la política comunitaria, tiene que ver con lo que viene, ¿no?, con el indicador de cambio climático, que son las emisiones equivalentes de CO2. Pero como ves, hay otras que son muy interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, industrias de proceso, donde parten los vertidos, pues bueno,
van a lagos, ríos, etcétera, donde hay que tener en cuenta pues, una serie de componentes aquí como la eutrofización, etcétera, ¿no? Pues, hay indicadores muy relevantes en un tipo de proceso. ¿Cómo se obtienen estos indicadores? Bueno, pues básicamente se obtienen de la siguiente manera, que es muy sencillo, es decir, las salidas, es decir, al final los residuos, los efluentes que hemos detectado que tendrán una serie de compuestos muy concretos, y esos compuestos los identificamos a través de herramientas que utilizamos, ¿no? Estas herramientas nos van a indicar cuando procesamos los recursos iniciales y los procesos específicos de la empresa cuáles son los residuos o emisiones que obtenemos y estarán categorizadas en una serie de compuestos. Pues estos compuestos, por el peso específico que tengan, lo tenemos que imputar a cada categoría de impacto. Con lo cual, como veis aquí, puede ser que tengamos compuestos que incidan en varias categorías de impacto, ¿no? Respecto al peso específico que pueden tener los compuestos, normalmente cada categoría de impacto tiene pues, una línea base, ¿no? Que se refiere a la unidad de emisión. En el caso, por ejemplo, de la categoría de impacto de cambio climático, pues como veis aquí, bueno, pues tiene una categoría, pues, de dióxido de carbono, pues tiene la unidad. En comparación con la contaminación que genera el dióxido de carbono con unidad, pues veis que hay otros compuestos que pues, suponen un nivel de contaminación 9.000 y pico veces superior, ¿no? Y esto mismo pasaría, por ejemplo, con otras categorías de impacto, donde pues, en el caso de la destrucción de la capa de ozono, pues tendríamos que hay que el compuesto denominado, pues, bien, triclorofluoruro de metano, pues esta tendría asignada la unidad. Y el resto la comparamos en función de esto. Con lo cual, todas las sustancias que aparecen aquí son las salidas nuestras. Y estas salidas las traducimos a las categorías de impacto. Lo mismo sucedería que la eutrofización. Esto es un ejemplo de cómo cuando tenemos distintas salidas, las combinamos para tener un indicador único de una categoría de impacto. Bueno, pues en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de un proceso que daría lugar a la generación como residuos de pues, emisiones de dióxido de carbono, butano y acetato. Bueno, pues cada uno de ellos tiene un factor de emisión equivalente y lo que haríamos sería pues, pondera la masa correspondiente por el factor de emisión y obtendríamos en este caso el equivalente de la categoría de impacto de CO2, de emisiones de cambio climático. ¿De acuerdo? Claro, esto no es sencillo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque nos hace falta bases de datos muy, muy robustas, como las podríamos encontrar, por ejemplo, en Coinbase, y luego pues, programas como Gavi o SimaPro que nos ayudan a llevar a cabo este tipo de cálculos que no son sencillos. El problema es que normalmente este tipo de programas, pues bueno, son programas de pago, es decir, no están al alcance de cualquiera y son relativamente costosos. Y además el expertise que se requiere, pues bueno, yo creo que es un expertise relativamente avanzado, ¿no? Porque si no, es muy fácil meter la pata porque como toda la vida, pues a ver, es una cuestión de criterio también, ¿no? Y de experiencia. Fijaros, al final, ¿para qué hacemos todo esto, ¿no? Que esta es la parte más urgente. Pues esto lo hacemos por lo siguiente, porque al final tenemos que interpretar los resultados. Entonces aquí veis que, por ejemplo, hemos analizado un proceso, el que fuera, y hemos obtenido el listado de las categorías de impacto que veis aquí a la izquierda, ¿no? De la parte de impactos ambientales. Y la fabricación de este producto, el que fuera, pues nosotros lo hemos distribuido y lo queremos analizar entre la fase de fabricación, distribución, instalación, uso y fin de vida. Entonces aquí veis que la forma en la que nosotros aquí ordenamos la información lo que nos permite es ver para cada categoría de impacto dónde incide especialmente la contaminación, ¿no? Que vamos a generar o el impacto según la categoría que la vayamos a trabajar. Claro, esto es muy importante porque lo que nos permite es ecodiseñar el producto o el servicio. ¿De acuerdo? Lo importante es que esta tabla final es la que nos va a dar pie a que luego podamos mejorar nuestros procesos o nuestros servicios y con ello encontrar un equilibrio entre lo que supone el coste de la modificación de materias primas en procesos frente a un menor impacto ambiental. ¿De acuerdo? Esta es la finalidad. Voy a pasar esto rapidito porque quiero entrar en otra presentación. Bueno, situación normativa, tenemos distintos tipos de normas o protocolos como son la serie ISO 14000, el GHG, que además se utiliza especialmente para el caso de las huellas ambientales de organización, que fuimos primeros, o la norma PAS, por ejemplo, ¿no? Como veis aquí la relación entre los procedimientos normativos, lo que queremos calcular y las distintas herramientas que podemos encontrar en el mercado, pero cuyo procedimiento se tiene que ajustar a la base normativa la que vayamos a utilizar. Esto lo vamos a tratar más adelante en la siguiente, es decir, nosotros al final medimos huellas de carbono porque lo que queremos hacer es reducción, ¿no? Y una parte de la reducción
pues tiene que ver finalmente con la compensación. Esto lo vais a ver ahora de forma mucho más gráfica. Y finalmente, pues a ver, comentaros que tenemos pues un gran número de collables o de sistemas de certificación, y de hecho yo os diría que hasta excesivos. Y al final esta sobreinformación en realidad lo que genera es pues una distorsión, porque no somos capaces, ¿no?, de entender ni cómo se relacionan todos ellos de calidad asociados a distintos collables de ambiente, de medio ambiente, y en realidad cuál es la información, ¿no?, cualitativa que nos están aportando. De hecho, con este propósito, la propia Comisión desarrolló un sistema propio de huella ambiental, tanto de producto como de organización, ¿no?, porque entendió que había tanta información que no siempre es comparable, que decidió generar un estándar propio reconocido y de referencia. Fijaros aquí la cantidad de etiquetas, sistemas de certificación, etcétera. Pues están contabilizadas más de 400 etiquetas ambientales, ¿no? Entonces, fijaros la dificultad, ¿no?, de interpretar qué nos están diciendo y qué es mejor que otro, ¿no? Bueno, esta era la primera parte que tenía pensada compartir con vosotros. Y ahora viene la parte más bonita, la más interesante, ¿no?, por lo menos para mí, que tiene que ver con, bueno, y esto a mí cómo me afecta de alguna manera, ¿no?, en mi día a día y de acuerdo a la coyuntura que existe hoy, ¿no? Bueno, fijaros que si echamos un vistazo, esto creo que os lo pongo así, lo vais a ver mejor. Fijaros que si echamos un vistazo a las emisiones globales durante los últimos 30 años, pues de forma resumida veis que en la parte izquierda, pues parece que todo el arco americano, en términos relativos, se mantiene, ¿no? Luego vemos que toda la parte del sudeste asiático, Asia en su conjunto, pues parece que incrementa sus emisiones, además de manera importante, ¿no? Y sin embargo Europa, pues bueno, de acuerdo a las políticas que ya viene manteniendo en las últimas décadas, pues se está reduciendo significativamente. Claro, ¿qué sucede? La discusión, ¿no?, a la que siempre incurrimos. ¿Cómo puede ser que Europa nos abogue a unas condiciones en las cuales nos vemos obligados a reducir nuestras emisiones a 2050 hasta aspirar la neutralidad climática, y sin embargo nuestro peso específico, lo que pueda suceder a nivel internacional o del mundo, es relativamente pequeño, ¿no? Es decir, no estamos nadando a contracorriente, alguien pudiera pensar, ¿no? No se nos está pidiendo un esfuerzo que no es equiparable en otras potencias, otros países. Resulta que pues no tienen los mismos compromisos, o si los fijan de palabra, no están haciendo pues las mismas acciones que Europa, y sin embargo nosotros esto nos está impactando en nuestra economía. Pues eso es cierto, sin lugar a dudas. No cabe la menor duda que las restricciones y los compromisos que asume Europa, no solamente a 2050, sino a 2030, como veremos posteriormente con el paquete 55, pues esto nos está costando dinero. Y el escenario de cómo lo rentabilizamos no siempre es evidente, ¿no? Pero también me gusta poner encima de la mesa otra reflexión distinta. Es decir, fijaros que en el último año y medio hemos sufrido unos incrementos de precio, en parte motivados por los incrementos de precio asociados en los mercados, que también una parte importante, pues por acontecimientos como la invasión de Ucrania, donde han disparado los costes energéticos, concretamente asociados a la provisión de gas natural. Claro, la reflexión es si el proceso de cambio que estamos sufriendo ahora, en el que estamos envueltos, quizá lo hubiéramos empezado 10 años atrás, seguramente Europa y cada Estado miembro estaría en mejores condiciones para ser menos vulnerable y más independiente energéticamente. Con lo cual, lo que estamos haciendo ahora en realidad lo teníamos que haber empezado a hacer hace mucho tiempo. El problema es que pues, en estos momentos pues, se ha cruzado una política de implementación muy enérgica, junto con una coyuntura internacional pues que la verdad es que a muchas empresas las ha puesto contra las cuerdas, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que olvidar el tema de trasfondo, que esto, de alguna forma, en un continente donde apenas tenemos materias primas, recursos primarios, y donde tampoco tenemos energía, porque salvo Noruega, el resto de los países somos energético dependientes, pues es una situación que la tenemos que tratar anteriormente, ¿no? Bueno, esta es la evolución, fijaros, de forma gráfica de las emisiones. Los compromisos, como veis en la gráfica de abajo, pues a 2050 es el objetivo deseable, pero en caso de que no haya una cooperación internacional unánime, pues estaríamos abocados a discurrir por la línea gris que veis aquí.
Y esto va a tener pues, consecuencias muy importantes, ya las vemos ahora, tanto desde el punto de vista del ramo humanitario, sin lugar a dudas, como desde el punto de vista económico, ¿no? Ya conocéis el informe Stern de los años 2000 y poco, donde ya se establecía, el economista inglés establecía que, bueno, pues el hecho de no actuar, de alguna manera, pues nos puede suponer pues unos costes muy importantes, ¿no?, de la inacción. Bueno, el problema es que poder optar a esta línea verde que aparece aquí no depende exclusivamente de la Unión Europea, sino que depende de los acuerdos internacionales. Y como sabéis, cada COP que pasamos pues viene a ser pues una situación tanto tibia, ¿no? Bueno, vamos a entrar en harina. ¿Qué supone la descarbonización a 2050? Pues bueno, lo que supone es que primero ya tenemos un marco legislativo, reglamentario, incluso regulatorio, relativamente estable y definido, ¿no? ¿Qué más supone? Supone que lo estamos haciendo, este proceso de cambio, en una situación coyuntural inestable, de riesgo e incertidumbre. Esa es la realidad. ¿Qué más supone? Supone que Europa, en su compromiso a 2050, establece un hito intermedio a 2030, donde prácticamente el objetivo es reducir el 55% de nuestras emisiones, tanto directas como difusas. Es decir, esto ya no solamente afecta a las empresas que están en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión, afecta también a los sectores difusos, que de hecho algunos se van a fiscalizar directamente porque se van a crear un régimen de comercio específico para ellos. Con lo cual, el par de apriete que sufren todos los sectores de actividad económica es creciente. Y como veremos más adelante, una cosa que tenéis que tener clara, y esto yo os diría, a ver, de esta charla, llevaros 3 cosas, nada más. La primera es que descarbonización es sinónimo de inversión. Eso se os tiene que quedar grabado a fuego. No hay posibilidad de descarbonizarse sin una inversión, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta que descarbonizarse pues tiene implicaciones también desde el punto de vista financiero. En Europa, en estos momentos, se ha implementado lo que denominamos el plan de acción sobre la financiación del crecimiento sostenible. Hay una serie de 3 ejes prioritarios y una serie de acciones clave. Bueno, de las acciones clave más importantes tiene que ver con el reglamento de taxonomía. Es decir, el sistema financiero, las actividades bancarias en estos momentos, lo que tiene que hacer son 2 cosas. Primero, preocuparse porque sus activos tengan cada vez un color más sostenible, porque eso es lo que se les exige, pero esto lo traducen a sus clientes en la relación con ellos. Es decir, cuando cualquier empresa vaya a solicitar un crédito, una ampliación, cualquier tipo de producto financiero, lo que se le va a exigir es que explique cuál es el grado de sostenibilidad de su inversión, porque en función de ello, pues las tasas de interés pueden ser variables, incluso puede hacerse una negación a la prestación del préstamo. Con lo cual, fijaros que cualquier empresa que necesita financiación para su crecimiento, pues se enfrenta ante una situación crítica. Esta es la parte más desconocida de la problemática que supone descarbonizarse, porque, como decíamos, descarbonizar es sinónimo de inversión, pero la inversión requiere financiación. ¿De acuerdo? Aguas arriba, cuando hablamos a nivel corporativo, también los criterios ESG que están relacionados con cómo un inversor, un accionista de la empresa, son cada vez más relevantes. Y los criterios ESG lo que nos dicen es el grado de compromiso que tiene la empresa con la sostenibilidad. Con lo cual, implementar criterios ESG en las empresas, principalmente las grandes, pymes de cierto peso, esto es fundamental porque es un factor de atracción del inversor. Y esta es una cuestión, pues cada vez yo os diría más creciente, ¿no? Ya hemos hablado de la taxonomía. Bueno, esto lo vamos a obviar. Esto es a lo que nos enfrentamos en España, fijaros. De una situación en la que estamos emitiendo mucho, hasta que en 2050, pues ya prácticamente nos queden unas 20 y pico millones de toneladas de emisiones que se van a absorber pues, a través de la tierra y la reforestación. Pues son emisiones compensadas de forma natural, entre comillas, ¿no? ¿Qué supone? Pues que cada sector tiene que hacer el esfuerzo que le corresponde, ¿no?, por su parte. Y esto pues, no es sencillo porque además aquí existen relaciones cruzadas, como vamos a ver ahora. Y en definitiva, pues el sector privado, como podéis ver aquí, pues se encuentra en estos momentos cada vez más comprimido entre pues, bueno, las externalidades que sufre, costes de energía, presión fiscal, etcétera, a pues, bueno, luego un incremento progresivo en materia de directiva, reglamentación, regulación, etcétera. Fijaros, esto es tan importante que aquí solemos graficar los 3 drivers o las 3 fuerzas impulsoras de las cuales hemos hablado
y que condiciona a que las empresas tengan que descarbonizarse, ¿no? La primera, ya hemos dicho, la que tiene que ver con la propia legislación regulación y que pasa por ello intermedia a 2030, donde todos los sectores tienen que hacer esfuerzos importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, el sector naval pasará a fiscalizarse a través de un régimen de comercio de derechos de emisión, lo mismo que el transporte por carretera. A la aviación se le van a retirar progresivamente sus derechos, etcétera. Se van a generar mecanismos de ajuste de frontera que idealmente van a tender a proteger nuestra economía, pues para evitar gravámenes especiales, ¿no? Del ámbito medioambiental y que con ello puedan ser menos competitivos que otras empresas que penetran en el mercado europeo. Bueno, esta es la primera parte que está como muy articulada, con la cual es el elemento de presión a las empresas. Segundo, ya hemos comentado, el sistema financiero. Y tercero, muy importante, pues a veces casi más que los anteriores, que son las propias cadenas de valor del mercado, ¿no? Es decir, las reglas de mi cliente me lo pide y por lo tanto le tengo que aportar información ambiental. Y eso ya se está produciendo. Página 55, lo vamos a entrar más aquí. ¿Qué supone descarbonización? Fijaros que en la charla, en la primera parte, hemos hablado al detalle de algunas cuestiones para tener claros algunos conceptos. Hasta ahora hemos hablado en la segunda parte de la situación contextual de alguna forma, ¿no? La coyuntura. Y ahora vamos a entrar un poquito más en harina para ver qué implica, ¿no? Descarbonizar. Pues fijaros, al final descarbonizar tiene que ver con el conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero, que era una de las categorías de impacto de la huella ambiental, pues tiene que ver con cómo nosotros emitimos, ¿no? Gases de efecto invernadero. Y estos gases, en realidad, se pueden categorizar o dividir, por ejemplo, utilizando el protocolo GHG, en tres tipologías de alcances. Las dos primeras están asociadas a lo que denominamos los usos de la energía. Es decir, en el primer caso son las emisiones directas de fuentes propias, ¿no? Que están controladas por la empresa, y en el segundo caso en realidad son emisiones indirectas, igual que el alcance 3, y en este caso es por compras de la energía, ¿no? Normalmente, pues, comprar electricidad, y en realidad fijaros que el alcance 2 debería ser una categoría dentro del alcance 3, pero tiene tanta entidad que se decidió, ¿no?, crear una categoría específica. Bueno, los alcances unidos, quedaros con que están asociados a los usos de la energía. Y normalmente, si tenemos capacidad de inversión, lo que podamos hacer o no depende de nosotros. Es decir, el grado que queramos descarbonizar, si tenemos un peso importante en estos alcances, pues nuestra empresa tiene mucho que decir. Y fijar la velocidad a la que nos vamos a descarbonizar. Sin embargo, en el alcance 3, esto tiene unas connotaciones, la verdad es que muy distintas. Fijaros que para empezar ya tenemos como bastantes categorías, ¿no? Unas 15 categorías, es decir, 15 cajitas donde nosotros vamos a colgar nuestras emisiones. ¿Por qué? Porque la descarbonización no es algo que afecte específicamente a los procesos. Y esta es la segunda cosa con la que quiero que os quedéis. ¿De acuerdo? La primera, ¿cuál era? Descarbonización sinónimo de inversión. Inversión requiere financiación. La segunda cuestión, descarbonización es una cuestión de procesos, pero más allá de procesos. Es decir, implica toda la actividad económica de la empresa. Si tenemos empresas participadas, tenemos que absorber parte de sus emisiones. La categoría 1, emisiones indirectas asociadas a qué? Bienes y servicios adquiridos, subcontrataciones. Por lo tanto, depende de la huella de carbono que tenga mi subcontrata, yo voy a absorber parte de ella. Depende de qué tipología de productos vaya a comprar, yo lo voy a absorber. Esto se entiende muy bien siempre con un ejemplo. Fijaros, el sector vitivinícola, las bodegas, tienen pues, suerte y mala suerte, porque el 70% de sus emisiones está en una sola categoría del alcance 3 litros, pues, que tiene un problema muy definido, ¿no? Bueno, está la botella de vidrio. Pero claro, el problema es que es muy difícil de descarbonizar, porque además este sector, pues, el envase, la sustitución, pues no es algo evidente ni obvio, con lo cual, fijaros la dificultad, ¿no?, que pueda tener. Os pongo otro ejemplo, la categoría 11, ¿no? Emisiones indirectas asociadas al uso de productos vendidos. Bueno, yo puedo vender un vehículo, puedo vender una lavadora, un frigorífico. Estos son productos que utilizan energía, con lo cual depende del mercado al que vaya. Si van a la India o van a Francia, pues el mix energético es distinto, con lo cual la parte proporcional de las emisiones las tengo que sumar yo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el alcance 3 reúne toda una serie de categorías de impacto, igual que pues, viajes, subcontrataciones, lo que hemos comentado. Que claro, esto no es fácil, ¿no? Tratar de minimizar estas emisiones.
Y no es fácil porque la diferencia, esto es muy importante, en el alcance 3, uno se descarboniza a la medida que el entorno se va descarbonizando. Puede presionar, pero de forma limitada. Pues, por ejemplo, nos comentaba un industrial que fabrica una serie de productos. Con estos productos, estas tecnologías, él daba un servicio de asistencia y mantenimiento. Y claro, para dar este servicio de asistencia y mantenimiento, pues necesita una flota de 3.000 y pico vehículos en Europa. Claro, el 55% de sus emisiones están en el alcance 3. Fijaros, una empresa industrial que también consume energía. Pero ¿qué sucede? Que las emisiones asociadas a esta flota de vehículos, pues es que suponen el transporte un 55% de energía. Claro, lo que nos decías, bueno, imaginaros que yo tenga capacidad financiera para poder hacer el cambio de tecnología de un combustible, ¿no?, fósil a electrificado. El problema es que yo necesito una infraestructura de carga que me dé garantías de que mis vehículos, desde el último pueblo de Lugo hasta el centro de París, puedan recargarse a cualquier hora del día. Entonces, esta es una dificultad importante porque en estos momentos, en unos años, no vamos a tener las mismas infraestructuras de recarga. Con lo cual, esto es un ejemplo donde explico que el alcance 3 implica que uno puede hacer cosas, pero está muy condicionado por su entorno. Y esto es importante por esto de aquí en la derecha. Fijaros, la categoría 3, en la mayor parte de los sectores de actividad económica, es lo que más peso tiene desde el punto de vista de las emisiones totales, ¿no? Si quitamos en la parte final, como veis aquí, las industrias, pues asociadas a consumos intensivos de energía, régimen de comercio de emisiones, es decir, cementeras, fundición, acero, etcétera, es que el grueso de la economía pues tiene un problema con el alcance 3. Porque además fijaros que el alcance 1 para algunas empresas supone el alcance 3 para otras, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso del vidrio, la empresa que proporciona el vidrio, pues entonces, si se descarboniza, automáticamente, como veis aquí, pues en la categoría 1, pues el bodeguero se descarbonizará, con lo cual existe una relación causa-efecto en las cadenas de valor que es muy importante, ¿no? Pero esto es fundamental que lo tengamos claro. Y esto es, bueno, veis aquí muchos cuadritos, pero se explica fácilmente, ¿eh? Ya sabéis que aquí tendemos a hacer cuadritos para impresionar, pero luego esto es pim pam pum. ¿Cuál es el proceso metodológico para que uno se pueda descarbonizar? Pues lo primero, esto no es una iniciativa de un departamento de medio ambiente, sino que emana de la propia dirección general, porque afecta a la línea de flotación de la empresa y la propia actividad. Con lo cual, si lo entiende bien, si no lo entiende mal, se harán las cosas. Suponiendo que se entienda bien, entramos en lo que denominamos la fase 2. Y la fase 2 tiene que ver con ¿qué? Porque primero tenemos que hacer una serie de inventarios de emisiones y los 3 alcances y fijar un año base con el cual nosotros, como un espejo, nos vamos a mirar para ver cuánto nos estamos descarbonizando. Y en esta fase es cuando empezamos a trabajar en un modo diálogo con la empresa, porque en función de cuál sea el peso relativo de los alcances, pues aquí le diremos, bueno, usted hasta dónde quiere y puede descarbonizarse, ¿no? Pues mira, yo creo que 2035 podría ser rico en carbono, pues veremos. Y aquí empezamos a echar cuentas por lo que denominamos nosotros como escenarios, es decir, distintas alternativas que pudieran dar lugar a que en 2035, 30 o 40 esta empresa se pueda descarbonizar, ¿no? Bueno, estos escenarios, cada uno de ellos va a tener sus pros y sus contras. Es como si yo quiero ir de aquí a Madrid y voy a través de distintos itinerarios, ¿no? Cada uno va a tener sus dificultades y también sus bondades, sus beneficios. Una vez que hemos definido aquí los 2, 3, 4 escenarios, escogemos uno de ellos, para que mejor entienda que la empresa que se adapta a sus necesidades. Y aparte de ello, lo que hacemos es definir una hoja de ruta, identificando tecnologías que ya existen en el mercado, que están en la parte roja, y con las cuales la empresa se va a descarbonizar. Claro, cada tecnología requerirá una inversión, tendrá pues, una mitigación X la que fuera, y en la parte verde lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero con tecnologías que necesitaremos desarrollar. ¿Por qué? Pues porque a partir de 2026, 28, 30, la empresa tiene que seguir descarbonizándose. Fijaros que hemos dicho que esto no es un proceso de largo plazo, es de muy largo plazo. Y entonces, en este proceso, tendrá que definir qué cosas va a necesitar, qué tecnologías, para que siga descarbonizando. Y esto además normalmente lo va a hacer junto con sus proveedores o sus clientes también. Bueno, este es el proceso sencillo que tiene que seguir una empresa para poder descarbonizarse. Esto en empresas de tamaño pequeño, medio es relativamente sencillo, y en empresas más complejas, internacionalizadas con pues, varias factorías, pues bueno, pues se complica de forma natural porque además las decisiones no son obvias
y porque además en muchos casos las inversiones pueden desplazar otras, ¿no? Por lo cual es una cuestión de priorizar. En muchas ocasiones nos encontramos ahora mismo donde una empresa nos dice, bueno, no sé si es mejor invertir en una tecnología ya, este año o el siguiente, o quizás esperar a que aparezca una tecnología mucho más eficiente, más verde, más descarbonizada, en un futuro, en 4 o 5 años, y apostar por ella. Claro, a veces apostar por una inversión puede hipotecar la siguiente. Esto no es sencillo. Por eso es importante en la fase 2 trabajar sobre escenarios donde nosotros consigamos variaciones de precios de la energía, la aparición de nuevos vectores energéticos, precios de CO2 en el mercado, etcétera. Las decisiones hay que tomarlas siempre con información objetiva. Bueno, voy a ir terminando porque creo que ya me he pasado de tiempo. Esto es lo que nosotros mismos ya en Tecnalia ya hemos hecho, es decir, el análisis de nuestras emisiones, lo hemos hecho con mucho detalle, hemos identificado cuáles son las áreas críticas, hemos establecido una materia de priorización y esto lo hemos elevado a la dirección general para decirle, bueno, tenemos que irnos de 3 escenarios y cada escenario tiene sus pros y contras. Posiblemente optemos pues, por ser miembros en carbono a 2030, ¿no? Y esto lo comunicaremos pues, en breve. Al igual que los inventarios de emisiones se certifican, se verifican, es decir, esto es algo que ya está normalizado y muy regulado, no tanto el proceso de certificación, perdón, no tanto el proceso de reducción de emisiones. Esta es una norma relativamente nueva, mucho muy nueva, ya ves que es desde el 2022, donde eso es una norma internacional ISO que está orientada a facilitar directrices para poder abordar el concepto de cero neto, es decir, para la neutralidad climática. Entonces ya tenemos ya un procedimiento metodológico basado en una norma objetiva que nos permitirá certificar todo el proceso, ¿no? Bueno, estas son algunas de las empresas con las que hemos trabajado, de todo calibre, del sector químico, automoción, pues, Navantia, el principal astillero, pues, en fin. Y luego, bueno, pues simplemente remarcaros aquí pues, un par de cosas más, ¿no? Es decir, en el caso del ámbito industrial no existen soluciones, sino que hay trajes a medida. Sector cementero, pues a ver, hay tecnologías que en estos momentos son relativamente maduras, pues la captura, pero la captura, por tanto, los sistemas de captura, pues una cementera cuestan literalmente millones, ¿no? O sea, puede costar hasta un 20-25% del coste de implementación de una planta nueva de cemento, ¿no? El sector del acero, pues en estos momentos, a ver, está procurando inyectar hidrógeno en sus procesos. De hecho, ya sabéis que Orbital, pues en Asturias, ya ha pactado pues, una financiación de unos 450 millones de euros para inyectar acero en el proceso de RI. Esto va a ser muy bueno porque todos sus proveedores, acordaros lo que os comentaba del alcance 1 y alcance 3, la relación que existe, pues todos sus proveedores se van a poder alimentar con aceros bajos de bajas emisiones, ¿no? Coste que se va a poner la zona de mercado, esa es otra cuestión. Pero bueno, eso como siempre seguirá una curva, ¿no? Una cuestión importante, y lo comentaba antes, vamos a ver, es importante desarrollar e invertir en I+D porque se estima que de aquí a 2030 nosotros nos podremos descarbonizar pues, el 80% de la tecnología que ya tenemos en el mercado, pero hará falta desarrollar un 20% más y para cumplir los objetivos a 2050 algo más del 50%. Tecnologías en las que estamos trabajando, algunas de ellas pues, tienen que ver con lo que veis aquí, por ejemplo, bombas de calor de alta temperatura pues, para procesos, ¿no? Térmicos que puedan sustituir el gas natural, ¿no? A distintos niveles de temperatura. Bueno, pues, las bombas de calor se utilizan en un montón de procesos, como veis aquí. Ya existen soluciones pues, que pueden llegar hasta los 100, 110 grados, hasta los 130, 140 podremos encontrar trajes a medida, pero es necesario desarrollar tecnología para que dé respuesta a necesidades que incluso pueden llegar más allá de los 180 grados y que afectan a muchísimos sectores industriales y muchos procesos, ¿no? Bueno, pues por mi parte, esto es lo que de una forma así un poquito, yo diría, acelerada por la cantidad de contenidos que hay, quisiera compartir. Y bueno, pues oye, pues espero que este rato que hemos pasado juntos pues haya sido de provecho. Por lo cual, pues muchas gracias por vuestra atención y a ver, cualquier duda que tuvierais, pues tenéis mis datos de contacto ahí, con lo cual pues, me podéis llamar tranquilamente para compartir las inquietudes que tengáis. Muchas gracias, Asier. Yo creo que ha sido una ponencia muy interesante. No sé si tienes tiempo por si hay alguna pregunta, porque sé que habías dicho que tenías que irte a las 10:30. Sí. Te tienes pues que ir. ¿Hay alguna pregunta preguntita súper rápida? No.
Mira, pues nada, darte las gracias por la intervención. Yo creo que has comentado muchas cosas que pueden inspirar a proyectos en la línea de sostenibilidad y también has comentado cosas que pueden inspirar a proyectos que se hagan en otras líneas, en las de mundo digital o en la de internacionalización, para que pongan algún proyecto de sostenibilidad en temas de descarbonización, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una ponencia que puede ser muy aprovechable en esta convocatoria de retos. Muchísimas gracias, Asier. Seguimos en contacto. Estupendo. Un saludo. Hasta luego. Vale, pues venga, buen día a todos. Adiós. Igualmente, hasta luego.